Bienvenidos a un nuevo video del curso Fundamentos de Modelado Estadístico de la Universidad de los Andes. En esta ocasión veremos cómo realizar una prueba de hipótesis y un intervalo de confianza. Para ello, empecemos por recordar qué es la inferencia estadística, el proceso de sacar conclusiones sobre una población grande a partir de la información obtenida en una muestra pequeña. En otras palabras, casi nunca podemos medir a todos los individuos de un grupo, ya sea por el tiempo, dinero, imposibilidad práctica u otras circunstancias. Entonces, tomamos una muestra y usando herramientas matemáticas, intentamos decir algo sobre el comportamiento de toda la población. Es por ello que la inferencia estadística se considera una forma de razonamiento inductivo, pero con un matiz muy importante, y es que se apoya en la teoría de la probabilidad para darle rigor a esa inducción. Ahora, ¿con qué herramientas contamos para hacer inferencia estadística? Concluir mediante promedios, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza. Pues bien, en nuestro caso contamos con el promedio muestral, y este por sí solo es descriptivo, no inferencial. Es decir, este es un número que resume información sobre los datos observados, describe específicamente la muestra y no la población. Por otro lado, las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza tienen en cuenta la incertidumbre para concluir respecto a la población. En el primer caso, en una prueba de hipótesis, siempre desarrollamos la prueba en el siguiente orden. Primero, se plantean las hipótesis, luego se calcula el estadístico de prueba. Seguido de esto, determinamos la región de rechazo para finalmente concluir. En el primer paso, plantear la hipótesis, debemos tener en cuenta dos aspectos. El primero, que las hipótesis siempre se plantean respecto a los parámetros poblacionales. Y el segundo aspecto es que la hipótesis alterna, denotada como H sub 1 o H sub A, es de desigualdad estricta. En el segundo paso, en este caso, veremos cómo calcular un estadístico de prueba T. El numerador se calcula como el estimador del parámetro poblacional menos un valor constante, que puede ser cero o diferente de cero dependiendo del contexto. Y el denominador, también llamado error estándar, se calcula como la raíz de Bargorro del estimador. En el tercer paso, para determinar la región de rechazo, debemos analizar cómo es una distribución T, centrada en cero, simétrica y de dos colas. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo rechazamos la hipótesis nula? Pues bien, esto lo podemos determinar mediante el signo de la hipótesis alterna. En el último paso, concluimos teniendo en cuenta que alfa es igual a la significancia y 1 menos alfa es la confianza. Como alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, entonces nos interesa un alfa pequeño. Para el tercer paso vamos a analizar cada uno de los tres casos que se nos pueden presentar. Cuando la región de rechazo para la prueba T es de cola derecha. En este caso, nuestra hipótesis alterna establece que el parámetro es mayor a un valor constante. En este caso, la región de rechazo se ubica en la cola derecha de la distribución y empieza desde donde se ubica el valor del T crítico. Rechazamos la hipótesis nula si el valor del estadístico de prueba es mayor al valor del T crítico. El segundo caso es de cola izquierda. En este caso, la hipótesis alterna establece que el valor del parámetro poblacional es menor a un valor constante. Como se puede ver en la gráfica, la región de rechazo se ubica en la cola izquierda y rechazamos la hipótesis nula si el valor del estadístico de prueba es menor al valor del T crítico. En el tercer caso, de dos colas, la hipótesis alterna establece que el valor del parámetro poblacional es diferente de un valor constante. En este caso, nuestra región de rechazo se distribuye en ambas colas como alfa medios. Rechazamos la hipótesis nula si el valor absoluto del estadístico de prueba es mayor al valor del T crítico. Ahora, para ejemplificar el tema, vamos a realizar el siguiente caso práctico. El Festival Nacional de Orquestas Juveniles es un evento anual organizado por el Ministerio de Cultura junto con conservatorios y fundaciones musicales. Su objetivo es evaluar el desempeño de orquestas juveniles de todo el país en presentaciones de 20 minutos ante un jurado profesional. Cada presentación recibe un puntaje final que se encuentra entre 0 y 100.
considerando afinación, musicalidad, coherencia interpretativa, dificultad del repertorio y coordinación en escena. Con el fin de optimizar procesos de formación y apoyo, el comité del evento reunió datos de 250 audiciones simuladas realizadas durante el año en distintos teatros. Los datos incluyen información de preparación, nivel técnico y apoyo recibido por cada orquesta. El modelo propuesto por el comité es el que se presenta en pantalla, donde Y sub I hace referencia al puntaje del jurado para la orquesta en la observación I. X sub 1 hace referencia a las horas de ensayo. X sub 2 la complejidad del repertorio, que es un índice que se encuentra entre 1 y 10, donde a mayor valor, mayor complejidad. X sub 3 es un porcentaje. X sub 4 es el presupuesto y X sub 5 es el número de sesiones con director invitado o coach. A continuación nos presentan la salida de R del modelo planteado, donde el recuadro morado hace referencia a los valores de los betas estimados para cada variable explicativa y el intercepto del modelo. La siguiente columna hace referencia al error estándar. La siguiente es el valor del estadístico de prueba T para cada beta estimado. Y finalmente tenemos el p-valor para cada una de las pruebas anteriores. Teniendo en cuenta este contexto, nos plantean dos ejercicios prácticos. Primero, determinar si el puntaje del jurado puede ser explicado de forma lineal a partir de las horas de ensayo en las 4 semanas previas a la presentación. Recuerden que las horas es una de las variables explicativas. También nos piden construir un intervalo del 95% para el valor esperado del puntaje si el equipo observado presenta la siguiente información y nos presentan valores particulares, uno para cada variable explicativa. Para el primer ejercicio lo que debemos hacer es realizar una prueba de hipótesis para significancia individual del beta 1. En este caso, lo primero que haremos es plantear las hipótesis, donde la hipótesis nula es igualar mi beta 1 parámetro poblacional a 0, y la hipótesis alterna es que beta 1 es diferente de 0. El segundo paso será calcular el estadístico de prueba. El tercero, la región de rechazo, y el cuarto, la conclusión. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio paso a paso en Excel. Para ello contamos con un archivo que contiene dos hojas. La primera, orquestas, contiene todos los datos de cada una de las observaciones. En total contamos con 250 observaciones. En la segunda hoja vamos a calcular la prueba estadística. Lo primero que debíamos hacer era plantear las hipótesis. Luego calculamos el estadístico de prueba y vamos a ver que en este recuadro obtenemos el mismo valor que se presenta en la salida de R para la prueba estadística de horas. En este caso, el beta estimado es igual a 0.899199. El error estándar asociado es de 0.057958. Por lo tanto, nuestro estadístico de prueba es igual a 15.51. Claramente acá difiere un poco teniendo en cuenta los decimales. Como tercer paso, vamos a calcular la región de rechazo. Para esto debemos tener en cuenta algunas cosas. Que nuestro alfa en este caso va a ser del 5%, que la cantidad de datos son 250 y que la cantidad de parámetros estimados es equivalente a 6, ya que tenemos 5 variables explicativas, un beta estimado para cada caso, más el intercepto. En este caso, el t crítico, ya que la prueba es de dos colas, se puede calcular como inversa t de dos colas. La probabilidad es del 5% y los grados de libertad del error se calculan como n menos p, obteniendo un valor de 1.97. Finalmente concluimos. Recuerden que en una prueba de estadística de dos colas para una prueba T, rechazamos la hipótesis nula si el valor absoluto del estadístico de prueba es mayor al T crítico. En este caso, claramente sí lo es, por lo tanto rechazamos. ¿De qué otra manera podríamos rechazar? Si nuestro p-value es menor al 5%, es decir, a nuestro alfa. En este caso también lo es. ¿Y cómo lo calculamos?
como la distribución T de dos colas del valor de nuestro estadístico de prueba y los grados de libertad del error. Para el segundo ejercicio, primero veremos cómo se calcula un intervalo de confianza para estimar la media o el valor esperado de la variable de interés dado un valor particular de x. Primero debemos plantear el parámetro de interés, en este caso denotado por μ sub p, que es igual a una combinación lineal de los betas, parámetros poblacionales, teniendo en cuenta los valores particulares para cada x. Nuestro estimador viene siendo los betas estimados multiplicados por los valores particulares de las x's. Tengan en cuenta que la constante que acompaña a beta 0 estimado, en este caso, es 1. Ahora podemos plantear el intervalo de confianza, que se calcula como el estimador más menos el t crítico, que es de dos colas para el caso en el que el parámetro poblacional sea menor al estimador y el caso en el que sea mayor, es decir, de cola derecha. Y esto lo multiplicamos por el error estándar del estimador. Recuerden que la varianza estimada tiene en cuenta la varianza estimada de cada término y las covarianzas entre pares de términos del estimador. Finalmente, si A cae dentro del intervalo, hay evidencia estadística suficiente para concluir que se cumple la igualdad. Por ejemplo, si quisiéramos determinar que el puntaje es igual a 500 y al realizar el intervalo de confianza vemos que 500 efectivamente se encuentra dentro del intervalo, entonces concluiríamos con una confianza de 1 menos alfa que la igualdad se cumple. Ahora estudiaremos el ejercicio 2. Este nos dice que construyamos un intervalo del 95% para el valor esperado del puntaje. Es decir, debemos hacer un intervalo de confianza para la media del puntaje dados valores particulares de x. Nos dicen que tengamos en cuenta que son 34 horas de ensayo, un índice de 10, que el 80% del equipo son músicos con formación formal, que el presupuesto destinado es de 620.000 pesos y que se realizaron 7 sesiones con director invitado o coach. Entonces veremos cómo realizar este ejercicio en R. Lo primero que debemos hacer es cargar los datos. Para ello debemos cerrar el archivo que estábamos usando de Excel, ya que es el que vamos a cargar a R. Seleccionamos From Excel, Browse, Datos. Recuerden que en la primera hoja es donde se encuentran los datos de cada observación. Copiamos el código, cancel y pegamos. Por practicidad, al dataframe lo llamaré df. Lo siguiente que debemos hacer es ajustar el modelo de regresión lineal múltiple. Yo lo llamaré modelo. Utilizo la función linear model. Si cargamos los datos, podemos observar que en el dataframe mi variable de respuesta se llama puntaje. Entonces, en la función llamo puntaje y teniendo en cuenta que voy a emplear todas las variables explicativas que están en el dataframe, puedo usar un punto. Adicionalmente, le indico a la función que mi data se llama df. También vamos a ver la salida del modelo. Con ello comprobaremos que es igual a la que teníamos en Excel. Hora 0.89, error estándar 0.05 y una prueba T de 15.51. Ahora vamos a calcular el intervalo de confianza que nos planteaban en el ejercicio. Para ello vamos a emplear dos métodos. El primero nos permitirá calcular un intervalo de confianza de cierto modo a pedal. Para ello lo primero que vamos a emplear es el cálculo de matrices para hallar los betas estimados. ¿Qué necesito? Un vector de unos. ¿Cuántas veces quiero que se repita el 1? 250 porque es la cantidad de observaciones que tengo. ¿Este código qué va a hacer? Quiero generar una columna de unos que voy a pegar en mi data frame de X. Ahora, este data frame, ¿cómo se va a calcular? Entonces, llamo a la función data matrix y en data matrix voy a usar cbind para pegar, que voy a pegar mi vector de unos con mi data frame que se llama df, pero tengan en cuenta que esta es la matriz de X, por lo tanto, para todas las filas voy a quitar la última columna que hace referencia a la variable de respuesta. Esta viene siendo mi matriz X. Ahora,
¿Cómo calculo mi matriz Y? Simplemente puedo hacer nuevamente data matrix. ¿De qué? En este caso solamente necesito la última columna con todas las filas. Por lo tanto, le indico que use la columna 6D de F. Y esta es mi matriz Y. Ahora, necesito calcular X transpuesto a X. ¿Cómo lo hago? Utilizo la función T, que me permite transponer una matriz, y pongo entre paréntesis X. Ahora, ¿cómo multiplico matrices? Utilizo porcentaje por porcentaje. Y pongo la otra matriz que viene siendo X. Esta es mi operación matricial. Si yo quiero ver el resultado de esta operación, llamo aparte a X transpuesto a X. ¿Qué otro elemento necesito para calcular los betas estimados? X transpuesto Y. ¿Cómo lo calculo? Empleo nuevamente la función T de X para multiplicar esta matriz por la matriz de Y. Y si quiero ver los valores de esas matrices, nuevamente la llamo aparte de X transpuesto Y. Con esto, ya podremos pasar a calcular los betas estimados. Podemos hacer solve de X transpuesto X multiplicado por X transpuesto Y. Ahora seleccionamos todo, control enter, y podemos observar que los valores que obtenemos para cada uno de los betas estimados son iguales a los que obtuvimos con la función linear model. Por ejemplo, el valor del beta estimado para horas, 0.89, es igual en linear model, 0.89. ¿De qué otra manera podría haber conseguido estos valores? Como habíamos estimado el modelo, entonces puedo hacer modelo, signo pesos para llamar sus elementos coeficientes. Esto me llama directamente los valores de los betas estimados. Ahora, lo que debemos hacer es plantear un vector con los valores de los x's particulares. Yo voy a llamar a mi vector x0 data.matrix, que es la función que ya habíamos empleado, y a esta función le incluyo un vector. Mi vector va a tener los valores que acompañan a cada uno de los betas. El primero es el 1, que acompaña a beta 0 estimado. Luego va 34, 10, 0.8. ¿Por qué no lo pongo como porcentaje? Porque en mi data frame, porcentaje no se presenta de 0 a 100, sino de 0 a 1. 0.8, 620, porque están miles de pesos, y 7, que hace referencia a las sesiones. Ahora puedo calcular mi estimador. Yo lo voy a llamar x0b. ¿Cómo lo hago? Nuevamente empleo la función t de x0 multiplicado por betas. Si quiero ver su valor, la llamo de manera independiente. El centro de nuestro intervalo, por lo tanto, es 91. ¿Qué prosigue? Debemos calcular la varianza estimada. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo lo voy a llamar x0 bar x0. ¿Cómo se calcula? Entonces, lo primero que debo hacer es transponer mis valores particulares. Luego esto lo debo multiplicar por la matriz de varianzas y covarianzas de mi modelo. Para ello empleo la función dataMatrix y llamo a la función bcov. Esta función me presenta la matriz de varianzas y covarianzas del modelo que ya estimé. Finalmente, esto lo puedo multiplicar por mi vector de los valores particulares. Ahora, ¿cómo calculo el t crítico? Entonces, lo voy a llamar t y debo emplear la función qt. ¿Qué me pide esta función? Primero, la probabilidad. Como es de dos colas, es 1 menos alfa medios, es decir, 0.975. Los grados de libertad del error son 250, que es la cantidad de datos, menos la cantidad de parámetros estimados. Finalmente, debo calcular mi intervalo de confianza. Entonces, puedo juntar tanto el límite inferior como el límite superior. El límite inferior lo calculo como mi estimador menos t por el error estándar.
Entonces debo calcular la raíz cuadrada de mi varianza estimada. Para ello uso SQRT, que calcula la raíz cuadrada del término, y incluyo la varianza estimada. Ahora, el término superior, y así obtengo mi intervalo de confianza. Vamos a correr todo nuevamente. Y en pantalla, en la consola, podemos observar el valor del intervalo de confianza. Es decir, el valor esperado del puntaje, dados los valores particulares de las X, se encuentra entre 89.79 y 93.43. Ahora vamos a observar el segundo método y veremos que de ambas formas llegamos al mismo resultado. Para el segundo método, hacemos un data frame con los valores particulares de cada una de las variables explicativas. Ahora, para calcular el intervalo de confianza al 95%, vamos a emplear la función predict. ¿Qué me pide esta función? Mi modelo, el que ajusté arriba, me pide también los nuevos datos que se encuentran en x raya al piso particulares. Y finalmente le digo que el intervalo que quiero calcular es de confianza. Los datos son de mi data frame de f. Ahora podemos comparar ambos métodos y vemos que mediante ambos llegamos al mismo resultado. Esto sería todo por este video. Que estén bien.